Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Y el tema de los impuestos desde tiempos inmemoriales ha sido tan difícil, ¿no? Llevar el trabajo de recaudador. Ya en tiempos bíblicos el recaudador de impuestos era una persona no demasiado querida, ¿no? Porque en el mundo no hay ser que quiera pagar impuestos. Uno cuando va y paga algo quiere una contraprestación inmediata, quiere ver un beneficio inmediato. Y cuando vamos a pagar impuestos, evidentemente que lo que se recauda es para una inversión en general, para una inversión en beneficio de la sociedad, no para uno en particular. Y ahí está muchas veces el recelo de pagar impuestos. A veces se dice, bueno, uno pagaría impuestos si hay que ver los resultados, pero en realidad el no querer pagar impuestos es universal, no es algo del paraguayo nomás. En las últimas tapas de diarios del año pasado y en las primeras de este año, hemos leído constantemente récords en recaudaciones de impuestos en nuestro país. ¿Qué significa eso para el futuro inmediato, sobre todo de nuestro país? Una mejor perspectiva, no es tanto así, la relación no es tan sencilla. Vamos a hablar hoy con el viceministro de Tributación, así que encantado de poder tenerlo. Creo que es la primera vez que charlamos con él en este programa. Ya lo hemos hecho en otros de la mega cadena. ¿Cómo le va, doctor Óscar Orué? Bienvenido al programa. Buenas noches, Juan. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Un placer poder estar en este programa. Y bueno, estoy a disposición. Evidentemente no da gusto pagar impuestos. A nadie nos gusta, pero bueno, es una obligación. Dentro de un Estado social de derecho tenemos esa obligación y bueno, no es la tarea fácil, pero lo tratamos de hacer de la mejor manera. Claro, ser recaudador de impuestos como es usted no es una tarea grata, ¿verdad? Nunca se está ahí con la simpatía de la ciudadanía porque no querer pagar impuestos es universal, no es del paraguayo nomás, como queremos a veces señalar que el paraguayo no quiere pagar impuestos porque no ve resultados. En el mundo y en la historia de la humanidad, el recaudador de impuestos ha sido siempre señalado o mal visto. Así mismo, ¿verdad? Bueno, independientemente de eso, tratamos de hacer esto con mucha participación, con mucho diálogo. Me toca hablar con muchos sectores y bueno, lo estamos haciendo sin tantos inconvenientes, ¿verdad? Como en años anteriores sí había un poco más de fricciones, pero bueno, creo que en estos 4 años que a mí me tocó estar como viceministro, no tuvimos grandes inconvenientes. Y bueno, los números hablan por sí solos. Creo que este gobierno ha básicamente apostado a una reforma que sea más justo y más equitativo el pago de impuestos. Y hoy podemos decir que hay sectores que tienen mayor capacidad que están pagando más, ¿verdad? Los socios, dueños y accionistas de empresas, el sector agrícola y pecuario, el sector agroexportador, son sectores que están pagando más con esta reforma y los números, bueno, así lo avalan. 2022 fue un año bastante bueno y también mayor formalización, más de 60.000 nuevos contribuyentes solamente en el 2022. Entonces, estamos transitando hacia ese camino de la equidad y la justicia tributaria. Y bueno, evidentemente muchos seguimos cuestionando o muchos siguen diciendo de que no da gusto pagar impuestos, ¿verdad? También apostando a mejorar la calidad del gasto público en un país pequeño y donde hay pocos y bajos impuestos. Entonces, tenemos que tratar de aprovechar. Siempre pregunta a la gente qué primero hay que hacer. Hay que mejorar la calidad y después alzar los impuestos o poner impuestos altos para tener buenos servicios, ¿verdad? Entonces, yo me quedo con lo primero, que hay que mejorar la calidad del gasto para que la gente, si bien nunca va a estar contenta, pero por lo menos va a poder satisfacer medianamente las necesidades que tiene la ciudadanía en cuanto a educación, salud, seguridad, infraestructura. Y bueno, y ahí ver si se paga un poco más, pero eso solamente va a ser durante más tiempo, ¿verdad? Yo apuesto a que esto se mantenga bajo impuestos, pocos impuestos, pero que todos paguen, todos en igualdad de condición en base a su capacidad. Claro, usted dice que todos paguen. Hay sectores, evidentemente, que están en actividad grabada o que por lo menos tendrían que estar grabadas y que todavía no son alcanzados por los impuestos. ¿Nos referimos a eso, doctor, cuando decimos todos tienen que pagar? No, nos referimos al comercio informal principalmente, ¿verdad? Aquella persona que gana poco
gana menos de 6 millones de guaraníes por mes, por ejemplo, en el impuesto de la renta personal no está alcanzado. Ahora, si gana más de 80 millones de guaraníes al año de ingresos propios, de ingresos personales, bueno, ahí sí tiene que estar inscrito en el impuesto de la renta personal. Pero si esa persona tiene un negocio, tiene que pagar impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? Muchas personas tienen negocios, se dedican al comercio, pero no están inscritas. Me refiero más bien a ese sector, ¿verdad? Que comercializa. En el interior del país hay muchos que no saben lo que es una factura, no saben que tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Sí. Entonces, a eso me refiero más bien, no a la gente que por ley hoy no tiene que estar sujeta al pago de impuestos primariamente. Yo recuerdo que hace unos años, y perdone que no recuerde la denominación exacta, pero se había encontrado, digamos, una posible solución a aquellos pequeños comerciantes que a lo mejor no estaban dentro del rango, pero para formalizar su actividad se había establecido una especie de IVA simple o de recibo y tenía que pagar una cuota fija mensual. ¿Me recuerda ese aspecto, por favor? ¿Y hasta qué punto ha llegado a entender la gente ese tipo de impuesto? Creo que es el gran desafío que tenemos en el 2023, ir tratando de que la gente se concientice, haya mayor concienciación de la importancia de la formalización. Sí. Justamente buscando esa simplicidad, lo que establecimos a través de la ley es dos regímenes dentro del impuesto a la renta empresarial: el régimen simple y el re simple. En el caso del re simple, es un monto fijo mensual que se paga recién al año siguiente. Por ejemplo, Juan, vos te escribí este año como re simple, emití tu boleta re simple y vendés lo que estás vendiendo, ¿verdad? Por eso tenés ingresos bajos que no superan 80 millones de guaraníes al año. Exacto. Entonces, al año siguiente vas a estar pagando de acuerdo a lo que facturaste un monto. Por ejemplo, si este año de ahora hasta diciembre del 2023 vendiste por 60 millones de guaraníes en pequeño comercio, el año que viene vas a pagar 60.000 guaraníes mensuales. Pero este año voy a estar formalizado, vos tenés emitido tu boleta, no tenés que declarar IVA porque están exonerados de IVA los de Resimple, no tienen que presentar mensualmente ninguna declaración, no va a haber multa si se olvida, ¿verdad? Porque es una sola declaración jurada al año que se presenta. Entonces, realmente es muy beneficioso, ¿verdad? Realmente es muy sencillo formalizarse ya con estos regímenes. En el caso del simple es un poco, ahí sí paga IVA y también paga ya de acuerdo al nivel de renta que tenga, el 10%, pero con menor cantidad de burocracia para poder cumplir esa obligación. Y Ajá. bueno, son dos regímenes que están aprendiendo la gente y que están aprovechando para ir a formalizarse, para poder vender de forma correcta. Y sobre todo también en el caso de Red Simple, te olvidas de la contabilidad, ¿verdad? No necesitas llevar una contabilidad, no necesitas juntar ningún documento, ¿verdad? Entonces, es bastante ya sencillo hoy ser formal, ya no hay ninguna excusa, es solamente que la gente conozca, muchos ni siquiera sabían y están aprendiendo de a poco, ¿verdad? Estamos yendo al interior con el pack móvil, tratando de llevar esa información y que la gente conozca más. Con respecto al impuesto a la renta personal, recuerdo que cuando comenzó era un monto X, eso iba bajando anualmente y no sé si se queda en los 80 millones ya fijamente o este 2023 es 80 millones y el año siguiente sería otro monto mínimo otra vez. No, ya no, ya eso se queda ahí. Al contrario, lo que puede pasar es que de acuerdo a la inflación puede llegar a subir, eso se tiene que analizar. Entonces, en vez de que sea 80, puede ser 85 millones, ¿verdad? Eso ya va a ir subiendo de acuerdo al poder adquisitivo o el valor de la moneda, ¿verdad? Pero eso ya va, falta un poco más para eso. Pero hoy es 80, menos de eso no va a ser, ¿verdad? Yo creo que eso también hay que mantener. Y al contrario, me gustaría que más gente gane más de 80 millones de guaraníes al año y cumpla con el impuesto de la renta personal. Quiere decir que le va a ir bien a esa gente y va a tener mayores ingresos, que es lo que buscamos y queremos, ¿verdad? Que el país salga adelante, que se desarrolle, que haya mayor competitividad y bueno, que a todos les vaya bien significa que al país le está yendo bien. Ese amplio abanico de espacio que tiene el contribuyente de IRP de deducir, ¿es la naturaleza misma del impuesto a la renta personal o en Paraguay nomás que hay
esa gran posibilidad de deducir casi todo del IRP, doctor, o es universal ese concepto? No, no es universal, es solamente en Paraguay. Hay que tener en cuenta que hubo mucha resistencia la implementación. Tenemos que recordar, Juan, de Ujú. que el impuesto a la renta personal tenía que estar en vigencia en el 2006 Sí. por primera vez. Y eso hubo un retraso porque la clase política realmente veía con malos ojos la formalización y el pago de impuesto a la renta personal, ¿verdad? Entonces recién se implementó en el 2012 y ahí fue bajando, ¿verdad? Fue creo que 150 millones de guaraníes al año, después fue bajando hasta llegar a 80 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, la utilización del gasto en otros países no es como en Paraguay. Aquí se puede deducir prácticamente todo. Con la reforma tributaria quitamos algunas posibilidades, por ejemplo, la compra de un inmueble podés deducir, pero la compra de un segundo inmueble ya no, siempre y cuando no pase 5 años. O sea, vos Ajá. podés deducir la compra de un inmueble cada 5 años y podés deducir la compra de un vehículo cada 3 años. Eso es lo que hoy está limitado con la reforma tributaria y eso es el único cambio que hay. Pero en otros gastos está totalmente posibilitado poder deducir cualquier gasto de naturaleza personal. Ujú. Hablando de compra o venta de inmuebles, ya para la inscripción de IRP, no para la deducción, hay gente que no alcanza esos 80 millones, pero hace una venta. Por ahí tiene un terreno, heredó de alguien, y lo vende. Y ahí, digamos que ingresa a su patrimonio más de 80 millones de guaraníes. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Inscribirse ocasionalmente como IRP o no es necesario? Porque es una venta No es ocasional, digamos. necesario. Ujú. No es necesario. Directamente lo que va a hacer el escribano cuando haga la transferencia le va a retener 2,4% del valor de la venta y Ujú. con eso ya va a estar cumpliendo la obligación. Justamente establecimos eso en el proyecto de ley para evitar tener que estar inscribiéndose, tener que estar saliendo otra vez. Es muy burocrático si es una venta ocasional de un inmueble, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver venta de inmuebles, bueno, paga impuesto a la renta personal y se retiene, el escribano tiene que retener 2,4% del valor. Ese valor se da porque si uno vende un inmueble, la renta presunta es el 30% y sobre ese 30% se aplica el 8%. Entonces, en términos prácticos, se aplica directamente una tasa efectiva del 2,4% a la venta de ese inmueble y no necesita inscribirse y bueno, con eso ya cumple la obligación. Ajá. Cuando dicen ustedes, las autoridades tributarias, que tuvimos un año muy importante de recaudación en el 2022, ¿qué significa eso? ¿A qué se debe esa mejor recaudación? ¿Una recuperación después de años muy difíciles como el 20 y el 21? El 22 fue mucho mejor. ¿Y qué representa eso para el futuro inmediato del país? ¿Vamos a estar mejor o la ecuación no es tan sencilla? Recaudamos bien, vamos a estar mejor. No es muy sencillo el tema. No es muy sencillo porque, bueno, recuerden que el gasto se hace a través del presupuesto y el presupuesto es aprobado cada año por el Congreso. Ujú. Este año 2023 tenemos algunos gastos de salarios, aumento de salarios Ujú. que el Congreso definió. Entonces, eso un poco saca de la ecuación la posibilidad de poder utilizar para más inversión o mayor seguridad o mayor educación, ¿verdad? Tenemos que, el Ministerio de Hacienda va a analizar cómo se va a poder distribuir más correctamente lo que se recauda. Pero hay que recordar que el 2022 también no fue un año muy bueno económicamente. Recién los 3 últimos meses tuvimos, según el IMAEP, una mejora de las perspectivas económicas y solo creció, o creo que hubo un 0,2%, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, la sequía hizo de que la producción agrícola afectara a la economía. Entonces, pero a pesar de eso, recaudamos mucho porque hicimos más controles, muchas variables Ujú. eh, ahí para tener en cuenta este resultado, ¿verdad? La lucha frontal contra la evasión, con los casos de denuncias que hicimos, más de 580 denuncias que hicimos al Ministerio Público. Desmantelamos esquemas de facturas falsas y esquemas de facturas clonadas. Eh, También hemos ampliado la base contributiva
más contribuyentes, aplicamos de forma ya correcta la ley, ya no hay más nada que quede pendiente. Entonces, eso hace que haya sectores que están pagando más hoy con la reforma y todo eso hace de que tengamos esta perspectiva positiva. Este 2022-23, perdón, creemos que vamos a recaudar entre un 7 a un 9% más de lo que recaudamos en el 2022. Y bueno, en agosto vamos a entregar, estamos dejando la casa muy en orden, con muchos objetivos cumplidos, con cifras históricas de recaudación, con gran cantidad de contribuyentes. Y bueno, creo que la meta fue cumplida, el Ujú. objetivo fue cumplido. Y bueno, muy contento de estar estos 4 años como autoridad tributaria y seguramente vamos a entregar a la nueva administración con muchos resultados positivos ya en estos primeros 8 meses. Usted va a entregar también una SED mucho más tecnológica, doctor, si bien no se están aplicando todavía todos o todas las posibilidades que la tecnología nos permite hoy en día aprovechar, ¿no? Recién hablaba usted, por ejemplo, de los esquemas de facturas clonadas o falsificadas. Yo creo que con el avance de la tecnología y con la incorporación de los sistemas tecnológicos, eso ya se convierte en algo más difícil de hacer. Se supone que tiene que ser así, pero la SED hoy está más tecnológico que hace 4 o 5 años atrás. La verdad que tuvimos mucha ambición con la utilización de factura electrónica, con el registro electrónico de comprobantes y también tuvimos muchos problemas, ¿verdad? Tenemos que aceptar eso. Desde octubre más o menos el sistema está saturado. Estos días tuvimos días donde no estuvo funcionando porque estuvimos haciendo sincronizaciones y estimamos que la próxima semana ya va a estar funcionando 100%, ¿verdad? Estamos haciendo una gran inversión en tecnología, más de 10 millones de dólares por año de inversión en tecnología. Y realmente eso vamos a dejar como un legado muy importante, ¿verdad? La utilización de factura electrónica era un sueño, hoy podemos decir que ya es prácticamente una realidad y el gran desafío es la masificación también, ¿verdad? En un país donde el nivel de conectividad no es tan alto desde el punto de vista de Internet, igual estamos apostando a que las grandes empresas puedan ya estar en facturación electrónica y también con un sistema de Big Data y de inteligencia artificial bastante moderno. Ujú. Creo que en ese sentido podemos decir que es el sistema tecnológico y sistema informático más grande del país. A ver, ¿cuál es la diferencia entre factura electrónica y factura virtual? Si es que hay diferencia. Perdone lo elemental de la pregunta, pero a veces no tengo muy claro o clara la diferencia. Bueno, la factura virtual es una factura que está vigente y es solamente una notificación con los campos de una factura normal. Sí. Sin embargo, la factura electrónica tiene firma digital. Para poder tener firma digital, uno tiene que venir a registrarse a tributación y dejar todas sus documentaciones, porque eso es no repudiable, ¿verdad? O sea, con la factura electrónica tiene firma digital y esa operación ya es no repudiable. En el caso de la factura virtual, sí, es una factura que no tiene los medios de seguridad que sí tiene la factura electrónica. Entonces, esas son las dos diferencias. Ujú. Eh, y la apuesta es dejar de utilizar factura virtual para ir y migrar el 100% de facturación electrónica ya este año. Interesante. A ver, el año pasado también se dio algo particular y me gustaría saber qué significa en términos sencillos para los que no somos tributaristas, que la mayor parte de la recaudación tuvo que ver con impuestos directos, porque históricamente eran los indirectos los que más recaudaban, ¿no? El pago de IVA, ISC y compañía. ¿Por qué se da esto y qué significa, doctor? Significa que se están apostando más a que los ingresos o la recaudación se dé por impuestos directos. Y un poco voy a explicar en términos sencillos qué significa un impuesto directo y un impuesto indirecto, ¿verdad? El impuesto directo básicamente es aquel que gana dinero, paga en base a esa ganancia. Correcto. Y está inscripto y está registrado, por decir una manera. Sin embargo, el impuesto indirecto pagamos todos los que somos consumidores. Ujú. ¿Por qué? Porque dentro del precio ya está incluido el valor agregado, que es el IVA. Entonces, si alguien te pregunta, vamos a suponer que Juan Fariña no esté inscrito como contribuyente y le preguntan, ¿usted contribuye al fisco? Sí, ¿cuándo consumo? ¿Verdad? Porque
El pago de impuestos, y es una cuestión más bien de definición, los impuestos son las erogaciones, las obligaciones pecuniarias que pesan sobre las personas por manifestar riqueza de tres formas. Y cuando manifestamos riqueza no quiere decir que seamos ricos, lo que significa es que tenemos la capacidad para poder comprar y vender algo, ¿verdad? Entonces, ahí se manifiesta riqueza de tres formas: a través del consumo, a través de la ganancia y a través del patrimonio. El patrimonio paga impuesto inmobiliario en la municipalidad, la ganancia paga renta, 4 tipos de rentas en nuestro sistema tributario, y el consumo, 2 tipos de impuestos. Un consumo que es más bien que se traslada, y otro consumo que no se traslada, como el selectivo al consumo. Pero en el IVA sí se traslada. Entonces, el consumidor final es el que finalmente, y el uso de palabras y de la redundancia, el que paga el impuesto. O sea, yo me voy al supermercado, yo me voy al comercio y yo estoy pagando el impuesto. Por más que yo no estoy inscrito en la boleta figura el IVA, entonces eso es un impuesto indirecto. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ahora se apostó más a las rentas, a las ganancias. ¿Qué es lo que la doctrina recomienda? Que los ingresos mayores sean por las rentas y no por el consumo. Entonces, eso es lo que se está dando, este cambio, porque la reforma tributaria se diseñó justamente para que aquellos que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Correcto, me quedó muy claro. Doctor, por su tiempo, muchísimas gracias, que tenga un buen año. Si a usted le va bien como recaudador, nos tiene que ir bien a todos, así que sea un buen año. Igualmente, Juan, agradezco la oportunidad para poder estar en La Esencia, realmente muy contento, primera vez, como bien dijiste, pero sin ustedes nosotros no podemos informar ni tampoco la gente puede saber, así es que mi agradecimiento, mi respeto a vos, a todo tu equipo y también a toda la teleaudiencia, y que tengan un buen año. Igualmente para usted. Gracias, doctor. Muchas gracias. A usted. Vamos a una pausa y a la vuelta del cierre del programa. Creo que alguna vez ya comenté aquella famosa frase de Juan Bautista Colbert, que era el ministro de Finanzas de Luis XIV. Decía él que el ciudadano tiene 2 misiones fundamentales en la vida. Primero, defender a su país en la guerra. Segundo, pagar impuestos. Y decía él, he visto gente que va cantando y silbando a la guerra, pero nunca he visto gente que vaya cantando y silbando a pagar impuestos. De aquel tiempo, imagínense, ya el ministro de Finanzas de Luis XIV tenía esos conceptos con respecto a la reticencia que tenemos de pagar impuestos. ¿Por qué el Estado tiene que tomar una parte de mi ganancia? ¿Por qué cuando consumo tengo que pagar al Estado? Sencillo, todos debemos sostener al Estado. El Estado no vive gratis. Para funcionar necesita de fondos, para darnos un servicio, para asistirnos en salud, en educación, para que el policía tenga combustible en su patrullera para socorrernos si es que lo necesitamos. Bueno, todo eso se solventa con el impuesto, pero me dirán ustedes, pero ¿qué tan bien administra el Estado de esa plata que les damos? Ese ya es otro tema, ese ya es otro punto, pero hay una obligación, tanto moral como legal, de pagar impuestos. Así que en la medida en que tengamos que formalizarnos en cualquier actividad económica que tenemos, debemos hacerlo. Hasta la próxima en La Esencia.